Mientras el Barça continúa enfrascado en esa guerra, en esa batalla campal, en esa particular telenovela que viene siendo este mercado de fichajes con la posible o quizás no tan probable ya incorporación de Julián Álvarez, visto lo visto, la posición asumida por el Atlético de Madrid, en la cual no tiene ninguna intención de negociar un traspaso del internacional argentino al Barcelona. En Madrid las cosas están bastante complicadas también por otro lado. Y es que el caso Vinicius y la cantidad de refuerzos que sigue trayendo el Real Madrid a sus filas pudieran saltar por los aires en cuanto a, sobre todo, a un fair play financiero que está a la expectativa de lo que pueda suceder en las próximas semanas antes del inicio del campeonato. Bien, ¿por qué? Porque mientras que en el Barça, del Barça se habla, y a continuación se habla siempre de todo lo que sucede y se mantiene informado, e incluso en ocasiones se exageran con algunos titulares, en el Real Madrid se tiene todo lo más callado posible. Se habla poco o nada de lo que está sucediendo con Vinicius Junior, con su no renovación. Se habla poco de la estratagema, de la estrategia que está siguiendo el Club Blanco con Florentino Pérez al frente para crear ese ambiente de presionar a Vinicius Junior con el objetivo de que el jugador termine aceptando una renovación de contrato a la baja. Cuando Vinicius Junior, que tiene todo el control en sus manos, cuando tiene el tiempo de su parte, él y sus agentes están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Y qué cosa es? Tratar de llevar todo al límite para obtener las mejores condiciones contractuales posibles. Todo esto sucede bajo la alfombra, mientras que el Real Madrid va a la carga por Diomandé, el jugador de Costa de Marfil que hasta hace poco parecía un fichaje declarado del Paris Saint-Germain, mientras que el Real Madrid ha llegado a secuestrar, como se dice desde París, como se comenta desde los medios parisinos, que el Paris Saint-Germain tiene mucho que reclamar al Real Madrid por la actitud que ha llevado a cabo en estas negociaciones. Cuando el Paris Saint-Germain, que tenía un acuerdo verbal con el jugador y con el club, el Leipzig, hasta que llega el Real Madrid con fuegos artificiales, como dijeron en su comunicado, porque ahora se habla poco de la cantidad por la cual podría salir el jugador, porque según se dice en Alemania y también se repite en España, claro está, el Real Madrid habría llegado a un acuerdo con el Leipzig de hasta 130 millones de euros. Nada mal para un jugador que hasta hace un año estaba jugando en segunda división aquí en España. O mejor dicho, aquí en España. Yo no estoy en España, me disculpan. Estaba jugando en segunda división en España. ¿Cuál fue el comunicado del Paris Saint-Germain cuando decidió retirarse de la carrera por el fichaje de Diomandé, que se había convertido prácticamente en una subasta al mejor postor? Bien, ya sabemos que el Paris Saint-Germain no es uno de esos clubes que tiene miedo a la hora de gastar dinero. Sabemos que es un club de Estado, sabemos que está respaldado por Qatar y que ha llegado a desembolsar la friolera de hasta 222 millones de euros en su momento por Neymar. Lo que quiere decir que no es un club que tenga miedo o que tenga problemas a la hora de disponer de la cantidad de efectivo necesaria para afrontar cualquier operación necesiten ellos afrontar. Sin embargo, ante la situación presente con Diomandé, el Paris Saint-Germain dijo esto: la cantidad exigida por el traspaso. Aquí se está refiriendo específicamente al Red Bull Leipzig, el club del jugador. Así como las pretensiones salariales, esto habla mucho del jugador, ¿ok? Estamos hablando de que la cantidad de traspaso y las pretensiones salariales eran totalmente desproporcionadas.
y de tal naturaleza que habrían desequilibrado el mercado. Estamos hablando de que el Paris Saint-Germain se ha llevado las manos a la cabeza, un club que se ha caracterizado por fichar a las dos manos, por el dinero se les cae prácticamente de las manos, no han tenido nunca miedo o límites a la hora de ofrecer salarios desproporcionados y sin embargo en esta ocasión se han tirado atrás. El Paris Saint-Germain no se dejará arrastrar por la inflación artificial de los precios ni por las maniobras de ciertos intermediarios. Estamos hablando de que un equipo, un club como el Paris Saint-Germain, que había alcanzado un acuerdo verbal, sea con el jugador, que sea con el Leipzig, de un momento a otro se ve cómo esas condiciones cambian por la entrada de otro jugador en ese mismo escenario. Y estamos hablando del Real Madrid, que llega no solo para encarecer la operación, una operación que el Paris Saint-Germain la tenía prácticamente cerrada, a falta de firma y de aceptación de ambas partes, sino que el Real Madrid llega para tratar de dar ese golpe sobre la mesa diciendo aquí estoy yo, soy el rey de Europa y cuando yo toco a la puerta yo me llevo lo que quiero. Sin embargo, ese yo me llevo lo que quiero tiene su precio y un precio que el Paris Saint-Germain no está para nada dispuesto a pagar. ¿Está el Real Madrid dispuesto a pagarlo? Sí, pero habrá que ver hasta qué punto. Porque, ¿por qué digo esto? Bien, yo digo esto por el simple hecho de que el Real Madrid ya se ha gastado bastante en este mercado de fichajes. Ha renovado prácticamente toda la defensa y ya no se habla tanto de Michael Olise, ¿ok? Ya al puesto de Michael Olise ahora es Diomandé. Sí, esos 130 millones que podrían ser más, que podrían ser menos, sí, todo dependerá de la información que se haga pública y de lo que le interese al Real Madrid que se haga público. Claro está. Recordemos aquel fichaje de Eden Hazard que terminaron contando que había sido un fichaje de 120 millones de euros cuando, según se dijo luego, en Bélgica por el club de formación del jugador que se habría llevado un por ciento de esa venta, habría sido por alrededor de 160 millones de euros. Por lo que sí, el Real Madrid es uno de esos clubes que si bien sabe negociar, también tiene muchas más facilidades que otros clubes de la misma liga. Y dicho esto, me remito al caso Vinicius. ¿Por qué? Porque estos movimientos del Real Madrid por Diomandé, que según también dice el Paris Saint-Germain en otro comunicado, diciendo que ya aquí el Paris Saint-Germain en este otro comunicado está prácticamente atacando al Red Bull Leipzig, diciendo que pedían una cantidad de dinero desorbitada por un jugador que tiene potencial, pero que jugaba en la segunda división española hace apenas un año. Y sí, es verdad que Diomandé ha hecho un campeonato del mundo digno de nota. Ha demostrado todas sus cualidades y todo su potencial en apenas 6 partidos que tuvo con Costa de Marfil. Sí, ha hecho una muy buena temporada en Alemania con el Red Bull Leipzig y dejó buenos destellos en la segunda división española. Es un jugador de, ¿cuánto? De 19 años, que si vamos a buscar en Transfer Market, vamos a ver el precio que le da Transfer Market. Es que Jan Diomandé, según Transfer Market, tiene un valor de mercado de no, aproximadamente, digo siempre aproximadamente porque ya sabemos que Transfer Market no es una página oficial y al final todos estos valores de mercado son cosas teóricas cuanto más. Según Transfer Market, Jan Diomandé tiene un valor de mercado de 90 millones de euros. Estamos diciendo que el Real Madrid estaría pagando, si todo es cierto, si se cierra finalmente esta operación, con esos 130 millones de euros estaría pagando un sobrecoste en el traspaso, estamos hablando de traspasos sin contar el salario del jugador,
de alrededor de ¿cuánto? De 40 millones de euros. Sí, de 40 millones de euros estamos hablando. Un sobrecoste que sí, es un jugador con mucho potencial, pero habrá que ver cómo funciona en el Real Madrid, porque también recordemos que es un jugador bastante joven, es un jugador de prácticamente 19 años, sí, 19 años que todavía no ha cumplido, porque los cumple el próximo mes de noviembre, es decir, dentro de aproximadamente 4 meses. Cumple los 19 años, por lo que actualmente tiene 18 años, Jan Diomande. Ahora, yo vi al jugador, es un jugador, lo vi jugar, lo he visto jugar, es un jugador que el tren inferior es muy potente, es un jugador, sí, de una altura bastante considerable, sobre todo para un extremo. 1,80 de estatura, es un jugador que me recuerda a Leao, un jugador que su tren inferior es bastante potente y que va muy bien en el cuerpo a cuerpo y su velocidad es notable. ¿Okay? Es un buen fichaje para el Real Madrid, sí, ok, pero ¿cuál es la estrategia con Vinicius? Porque ahora, según se dice, y hablo que según se dice, porque todo lo que se está comentando es que todos estos movimientos del Real Madrid es para tratar de presionar a Vinicius Junior. Vinicius Junior, que ya sabemos que todavía no ha renovado el contrato, un contrato que termina prácticamente dentro de un año, o sea, en junio de 2027, y que pudiera provocar una hecatombe en el Real Madrid, un terremoto interno sobre todo, porque dependerá de si el Real Madrid lo acepta romper esa escala salarial de la cual se han vanagloriado en los últimos años, sí, de la cual se han vanagloriado en los últimos años, para mantener a Vinicius, ¿ok? Porque ya sabemos que Vinicius y su agente están pidiendo estar al nivel de Kylian Mbappé. Esto no es un secreto. Ustedes, los aficionados del Real Madrid que me están escuchando, pueden decir que de dónde yo saco esa información, que si no es, que si Vinicius me lo dijo, que todo eso es mentira, que aquí para allá, pero que al final, ok, una cosa es cierta y es que Vinicius aún a día de hoy no ha renovado su contrato y por ofertas no ha sido, por falta de ofertas del Real Madrid no ha sido. Vinicius y su agente han rechazado una tras otra las ofertas que le ha hecho el Real Madrid porque son ofertas a la baja, es algo lógico, ¿ok? Y habrá que ver cómo incide todo esto en la situación de Vinicius, porque esto puede ser un punto de desequilibrio, un punto, digamos, un punto de ruptura en la plantilla, en una plantilla que ya la temporada pasada mostró bastantes debilidades y bastantes desavenencias internas. ¿Okay? Habrá que ver si lo que dice el Paris Saint-Germain de las pretensiones salariales, porque recordemos que en el comunicado del Paris Saint-Germain no solo hablaba del precio de traspaso que el Leipzig, como buen vendedor que es, lo había colocado prácticamente como en una subasta, haciendo que el precio se disparara por los aires. Un precio bastante absurdo, pagar 130 millones por un jugador que prácticamente no ha tenido, digamos, minutos al más alto nivel, más allá de los disputados en el Red Bull Leipzig la temporada pasada. Dicho esto, esas pretensiones salariales habla mucho de lo que pudiera o no estar pidiendo el jugador como salario. Y sí, quizás el Real Madrid prefiere gastarse 130 millones más digamos, 10 millones de salario neto en Jan Diomandé que tener que pagarle a Vinicius una prima de renovación más un salario astronómico de alrededor de 30 millones de euros como estaría pagando
a Kylian Mbappé. Y todo esto, ¿por qué? Bien, todo esto es por el simple hecho de que hay una escala salarial y el Real Madrid a día de hoy no está para nada dispuesto a romper esa escala salarial. Sobre todo, ¿por qué? Porque después de Vinicius hay otro jugador muy importante que está cerca de comenzar con sus negociaciones de renovación. Estamos hablando de Jude Bellingham. Okay. Y lo que sea que suceda con Vinicius será un mensaje alto y claro para Jude Bellingham y sus representantes. Y esto es un problema en el cual el Real Madrid no quiere entrar. Y dicho esto, ok, sí, está casi hecho el fichaje de Jean Diomandé, sí, puede ser, a esperar por la confirmación. Pero hay que ver también la otra parte, porque se está hablando también de Rodri. Ok, algo que a lo que yo no le veo ni pies ni cabeza, sinceramente. Sí, es verdad que el Real Madrid necesita un jugador del perfil de Rodri, un jugador de ese perfil dominador del centro del campo, de ese perfil de visión técnica y táctica, pero no es del agrado de Florentino Pérez. Y no es del agrado de Florentino Pérez, creo que entre otros motivos, por un tema de edad y por un tema de condición física. Sabemos que Rodri tiene problemas de espalda. Sabemos que Rodri está pensando o probablemente se ha dicho de que estaría pasando por el quirófano por problemas de espalda. Eh, ¿Realmente el Real Madrid está dispuesto o está por la labor de pagar de 60 a 80 millones de euros por un jugador que probablemente esté lesionado o con el que probablemente no pueda contar hasta mitad de temporada? Bien, yo no conozco bien la situación de Rodri, la situación física de Rodri, pero sé que el Real Madrid y Florentino Pérez, sobre todo Florentino Pérez, es un hombre de negocios y sabe dónde invertir su dinero. Que tenga más facilidades que otros equipos, como el Barça, como el Atlético de Madrid, como sus directos competidores. Sí, es ya bien sabido que juegan con otras reglas, una especie de barra libre de paga, 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 compra, 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 y aquí no hay una cuenta que sale, no hay un déficit salarial, no hay un fair play financiero que los controle. ¿Qué sucederá? Esperemos. Vamos a esperar a ver si se dan estos fichajes, si el Real Madrid logra cerrar alguna venta astronómica, porque aquí estamos hablando sin datos o estamos hablando antes que sucedan las cosas, y puede ser que dentro de una semana o quizás mañana el Real Madrid anuncia la salida de Vinicius por 150 millones de euros y aquí tenemos que quedarnos callados y decir, bien, lo ha hecho bien. O anuncia la salida de Brahim por 80 millones, o anuncia la salida de Rodrigo Góez por otros 80 millones o 70 millones. El Real Madrid tiene material para vender y para sacar dinero. El dinero que le sirve para qué? Para reestructurar una plantilla que el año pasado terminó con un nadaplete por segundo año consecutivo. ¿Qué sucederá? Démosle tiempo a su florentinesa y lo veremos manos a la obra. Yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.